Quiero que abramos la palabra de Dios, mi querido hermano y amigo, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos del 25 hasta el 27. Quiero que podamos juntos en este día tener el privilegio de leer la palabra de Dios, y espero que todos y cada uno de los que estamos conectados por este medio tengan ese recurso tan importante en la vida de todo cristiano. Y dice el Señor en su palabra, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 25 hasta el 27, lo siguiente: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hoy el Señor, en medio de la situación que está viviendo el Ecuador y el mundo entero, nos trae una palabra que conforta nuestras vidas. Trae un mensaje, no solo para la iglesia, sino también para todo aquel que aún no conoce a Cristo Jesús. El tema en esta mañana es: iglesia en medio de la prueba. Cristo te recuerda que eres su esposa. Qué lindo es nuestro Señor, que a través de su palabra quiere recordarnos una vez más que la iglesia es su esposa. Aún en medio de la prueba es necesario que comprendamos y recordemos siempre, nos empoderemos siempre de esta verdad. Como ya lo hemos venido haciendo domingo a domingo, estamos avanzando de libro por libro en el orden canónico, mensaje tras mensaje, que estamos llevando a cabo como Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Entonces hoy nos ha tocado hablar del libro de Efesios. Vamos entonces a conocer un poco sobre este precioso libro de manera introductoria, conocer algunos aspectos que permitirán que tú puedas, con mayor espacio de tiempo, hacerlo en tu hogar, una lectura completa de este libro, e incluso escudriñar, investigar un poco más a fondo sobre ello. El autor está identificado en el primer versículo del capítulo 1 de Efesios, es el apóstol Pablo, inspirado por Dios, por medio del Espíritu Santo. Él escribió esta carta a la comunidad de Éfeso y fue escrito durante el periodo entre el año 60 y 63 después de Cristo. El propósito de esta escritura es que Pablo deseaba que todos los que anhelaban una madurez a semejanza de Cristo recibieran esta carta. El libro de Efesios describe la disciplina necesaria para convertirse en verdaderos hijos de Dios. En medio de todo esto es también necesario a Israel, todos unidos como miembros de un cuerpo y conjuntamente comparten la promesa de Jesucristo. Este era un misterio totalmente escondido de los santos del Antiguo Testamento. Los israelitas eran los verdaderos seguidores de Dios. Siempre creyeron que solo ellos eran el pueblo elegido de Dios, de acuerdo a lo que está en Deuteronomio 7:6. Los gentiles convertidos. Pablo también habla del misterio de la iglesia como la novia de Cristo, un concepto nunca antes escuchado en el Antiguo Testamento. Con esta introducción, mi amado hermano, quiero dejarte abierto la oportunidad de que puedas seguir escudriñando un poco más acerca de esta hermosa carta. Bueno, ya en el contexto bíblico de lo que nos corresponde para esta mañana, podemos darnos cuenta algo que va a ser muy necesario tomarlo el día de hoy. Leyendo este pasaje del capítulo 5 de Efesios, en pleno siglo XXI uno puede darse cuenta plenamente de lo maravilloso que es esta porción. A lo largo de los años, el sentido cristiano del matrimonio se ha llegado a aceptar ampliamente, pero la mayoría, en el mejor de los casos, todavía lo reconoce como un ideal
aún en estos días permisivos. Y eso es positivo. Aún en estos días permisivos, todavía la mayoría reconoce al matrimonio como un ideal. Incluso cuando en la práctica se está muy lejos de alcanzar ese ideal. En tal sentido, siempre ha estado presente en las mentes y en los corazones de las personas que viven en un ambiente cristiano. El matrimonio se considera la unión perfecta del cuerpo, mente y espíritu entre un hombre y una mujer. Ese es el concepto esencial del matrimonio. Pero las cosas en el contexto de la vida del apóstol Pablo eran muy diferentes. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los Éfesos, se habían visto cosas totalmente distintas a las que tú y yo podemos ver en pleno siglo XXI. En este pasaje Pablo estaba proponiendo un ideal que brillaba como una pureza radiante en un mundo inmoral. Debemos de recordar el nivel de inmoralidad que había en el tiempo del apóstol Pablo. Consideremos brevemente la situación en que Pablo escribe este pasaje. Los judíos tenían una opinión muy baja de las mujeres en aquel entonces. En la oración de la mañana se incluía una frase en la que el varón judío daba gracias a Dios por no haberle hecho gentil, esclavo o mujer. Imagínense, ese era el tipo de oración que tenían los judíos en el tiempo de Pablo. Para la ley judía, una mujer no era una persona, sino una cosa. No tenía ningún derecho legal. Era una posesión absoluta de su marido, que podía hacer con ella lo que él quisiera. Lo paradójico de todo esto es que los judíos, por otra parte, tenían una teoría en el ideal más alto de lo que es el matrimonio. Los rabinos tenían algunos dichos como estos: un judío debe entregar su vida antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. El mismo altar vierte lágrimas cuando un hombre se divorcia de la mujer de su juventud. Es controversial el tema. Ese era el contexto en el tiempo del Señor. Ese era el contexto en el tiempo también del apóstol Pablo. Y ese contexto es el que anima, por medio del Espíritu Santo, a Pablo a escribir una carta a los Éfesos. En los días de Pablo, el divorcio se había generalizado trágicamente. Es menester observar que el apóstol Pablo ve al matrimonio como una ilustración de la unión de la nueva creación, que debe de tenerse en cuenta, que también interpreta al matrimonio a la luz de la unión entre Cristo y la iglesia. Toda esta introducción tiene que ver, mi querido hermano, de manera analógica, de una relación, de una comparación entre la unión entre un hombre y una mujer y la unión entre Cristo y la iglesia. Y Pablo es inspirado para ello, para compartir esta analogía importante. Por lo tanto, se transforma el concepto de la relación del matrimonio y le da al mundo el más alto ideal del matrimonio que éste haya conocido hasta el día de hoy. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, y se lo voy a dejar como referencia, yo quiero que usted anote este versículo, yo le voy a dar lectura. En el Antiguo Testamento, Israel era la esposa de Jehová. Oseas 3:1 nos permite comprender un poco esta analogía. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Juan el Bautista habla en términos muy parecidos cuando vamos al Evangelio de Juan, que también lo dejo como referencia en esta introducción. Juan capítulo 3, versículo 29, que dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. En el Nuevo Testamento vemos ahora que el privilegio, de acuerdo a lo que el Señor nos va a permitir el día de hoy,
conocer o recordar, podemos ver que este privilegio pasa a la iglesia. Y Pablo habla de ello en la carta a los Éfesos. Esta imagen describe otro aspecto de la gloria de la iglesia, la esposa del Hijo del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías. Hoy el Señor nos recuerda, como iglesia, que en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, la iglesia sigue siendo la esposa. Y hoy, a través de dos aspectos importantes, el Señor nos va a recordar una vez más el rol de la esposa, la iglesia. Y primero quiere que entendamos o comprendamos el derecho especial de la esposa, el privilegio que tiene la esposa. Es increíble, por una parte, pensar que la iglesia sea la esposa del gran rey, cuando lo pensamos humanamente. Pablo está hablando metafóricamente, indicando la relación muy especial que hay entre Cristo y la iglesia. ¿Con qué ventajas exclusivas cuenta la iglesia gracias a esa relación? ¿Usted se ha puesto a pensar cuáles son esos derechos que tiene usted como iglesia, esos derechos que tiene usted como esposa, o esos privilegios o esas ventajas que le da el Señor a usted como iglesia en esta relación de Cristo con su iglesia? Y lo primero que podemos ver como una ventaja o un privilegio es que toma la iglesia el amor de Cristo. La iglesia tiene el derecho de tomar el amor de Cristo porque lo recibe de gracia. Recordemos nuevamente Efesios 5:25. Por favor, vamos a mantenernos siempre en la lectura central. Usted ponga ahí un separador porque siempre regresamos a la lectura central y de ahí nos vamos a estar moviendo en algunos libros de la Biblia. Efesios 5:25 dice el Señor en esta porción: maridos, imagínense, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. No amó a la iglesia en tiempo pasado, sino que es constantemente un amor. Así como nos amó ayer, nos ama hoy y nos amará mañana. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínense, muchos esposos no saben amar bien a sus esposas. Muchos son ásperos, muchos son apáticos con la esposa, muchos son fríos, frívolos, no le hacen caricias, no las tratan bien. Hay muchos esposos que maltratan a su esposa. No así con Cristo. Cristo ama a su esposa porque el amor de Él es un amor distinto. Es el amor agapao. Él ama con amor sublime. El amor de Dios hacia la iglesia es especial. Un amor que nace en su propio corazón. El Señor sigue amando a la iglesia a pesar de todos sus defectos y pecados. Comprendamos que Él sigue amando a la iglesia. La ama y la seguirá amando. El Señor la ama tanto que se sacrificó por ella. Usted se ha puesto a pensar en estos momentos difíciles, que a veces muchos se sienten abandonados, muchos se sienten solos, muchos cristianos tal vez se sienten hoy en día confundidos. Dios te recuerda que Él entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por la iglesia. La entregó. Y lo entrega a muerte en la cruz para salvarla. Jesús salva a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Es muy especial la iglesia para Jesucristo. Es muy valorada, es muy respetada. Él ama
de una manera muy especial a la iglesia, y es un gran privilegio que tú y yo debemos de tenerlo muy presente en estos tiempos. Ese derecho especial, esa ventaja especial, ese privilegio que el Señor nos recuerda hoy, es que tenemos nosotros que tomar del amor de Cristo en nuestras vidas. Lo siguiente es que la iglesia también, dentro de este derecho especial, siente la preservación de Cristo para la iglesia. La iglesia tiene que sentirse preservada por su esposo. La iglesia tiene que sentirse preservada por la cabeza que es Cristo Jesús. En los versículos 26 y 27 dice de Efesios 5 lo siguiente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un esposo es llamado a cuidar a su esposa. Cristo lo hace a la perfección. Cristo santifica a su esposa, la santifica. Qué precioso es poder conocer que Cristo santifica a la iglesia, santifica a todos los que somos parte de ese cuerpo. En el versículo 26, en esa primera parte, dice para santificarla. Claro está que la palabra de Dios, y el apóstol Pablo no menciona cómo, pero una manera de hacerlo es por medio del Espíritu Santo. Él produce en nosotros una nueva naturaleza que anhela vivir en santidad. Cuando hemos venido a Cristo Jesús, ahora nuestro propósito en la vida es vivir una vida en santidad que le agrada a Dios. Y Él, por medio del Espíritu Santo, constantemente nos está animando, nos está redarguyendo, nos está fortaleciendo a que tenemos siempre la necesidad de vivir en santidad. La iglesia tiene que sentir esa preservación que solo viene por medio de Cristo Jesús. La purifica del pecado por su palabra, según lo que dice la segunda parte de este versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por medio de la Biblia el Señor nos habla de nuestros pecados, ayudándonos a limpiarnos de ellos. La palabra de Dios es la que va a ir purificándonos cada día. Esa palabra viva, eficaz, esta palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Esta palabra que discierne el pensamiento y la intención del corazón es la que Dios utiliza para purificar a su esposa. Por medio de la palabra tenemos nosotros que anhelar todos los días, escuchar la voz de Cristo por medio de su palabra, esa palabra que ayuda a la iglesia a estar purificándose constantemente, porque es la palabra la que nos va a confrontar con nuestro día a día, cómo estamos viviendo delante de Dios. Pero también la limpia de toda mancha y arruga e imperfección. Y aunque suene un poco jocoso lo que voy a decir a continuación, esto es lo que toda mujer anhela: que le quiten las manchas, que le quiten las arrugas, que le quiten las imperfecciones. Y la mujer anhela eso. Algunas gastan hasta mucho dinero en ello, pero más bien Cristo desea hacerlo, y de una manera tan maravillosa, al alcance de todos, mantener a su esposa libre de toda mancha y arruga e imperfección. Y esto es lo que Él anhela para su iglesia, para su esposa, para la cual Él va a venir muy pronto. Él viene a ver a esa esposa limpia, pura, sin mancha, sin arruga, sin imperfección. Y esa es la labor que Jesús está recordándonos que hace por la iglesia. Él la preserva a través de santificarla, de purificarla y de limpiarla de toda mancha. Otro de esos derechos que tiene la iglesia es que también tiene que disfrutar de la provisión de Cristo. La iglesia disfruta en todo tiempo y bajo toda circunstancia de esa provisión que viene de lo alto,
como buena dádiva, como don perfecto, que llega todos los días para ti y para mí. Y hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo, la iglesia tiene el derecho de disfrutar de la provisión de Cristo. Efesios 5:29 dice lo siguiente: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y al decir que Cristo sustenta a la iglesia, Pablo usa un verbo en el griego que a veces tiene la idea de alimentarla. La alimenta. Cristo alimenta, sustenta a su esposa. Tal como todo esposo debe de proveer buen alimento para su esposa. Ese es el trabajo del esposo. Así como Cristo provee buen alimento espiritual para la iglesia. Y lo hace por medio de la enseñanza. Lo hace por medio de la predicación. Le está proveyendo. A pesar de que en estos momentos físicamente no estamos congregados en un mismo lugar, porque las circunstancias no lo permiten. Pero más sin embargo, no ha sido un impedimento para que la predicación se detenga. La predicación ha cogido más impulso porque hoy en día estamos llevando esta palabra a todas las naciones, a todo lugar. La palabra de Dios está llegando y es la provisión para la iglesia. Porque no solamente serán aquellos miembros de la primera iglesia bautista de Guayaquil los que hoy están recibiendo este alimento, sino muchos otros hermanos de iglesias, hermanas y fraternas. Por eso los animo a que estemos constantemente disfrutando de la provisión de Cristo, del buen alimento, no de un alimento tóxico, no de un alimento chatarra, sino de aquel alimento que nos va a nutrir para crecimiento y fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 6, versículo 48 y versículos 50 y 51. Juan 6. Pon un separador en la lectura central y vamos a movernos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice el Señor en este Evangelio, Juan 6, versículo 48 dice lo siguiente: yo soy el pan de vida. Lo dice el Señor Jesús. Yo soy el pan de vida. Versículos 50 y 51 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El esposo no solo provee o alimenta, el esposo también protege a la esposa. Eso es lo que Cristo hace, la cuida. Cuida a su esposa, la protege de sus enemigos, la protege de enfermedades, la protege de peligros, la protege de todo aquello que quiera atentar contra su esposa, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. El Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro guardador. Él es quien protege y cuida a su esposa. Lo hace por medio de todos sus recursos, de esos atributos naturales, esos atributos morales. Él lo hace por medio de todo ello. Y es ahí donde tú puedes ver los derechos de los que goza hoy en día, en medio de la prueba, la iglesia. También dentro de estos derechos es que se goza de la comunión con Cristo. Efesios 5, 30, 31. Regresemos nuevamente a la carta a los Éfesos. Dice el versículo 30 y 31, por favor. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una de las quejas de muchas esposas es que sus esposos no conversan mucho con ellas. Bueno, yo creo que ahora en este tiempo lo que más hacen los esposos es conversar, sea que lo hagan voluntaria, obligatoriamente,
por las disposiciones en las que estamos inmersos, en un aislamiento, en un confinamiento, en una cuarentena. Pero en el normal del diario vivir, muchas esposas se quejan que los esposos no hablan con ellas, no pasan mucho tiempo con ellas. Y dentro de tanta la experiencia que tenemos en consejería matrimonial, es una de las quejas más comunes. Pero Cristo no es así. Cristo dejó su trono para venir a este mundo a buscar a su esposa. Cristo ahora está preparando un lugar para la esposa en el cielo, para disfrutar una comunión eterna con ella. Pero mientras esto se llega a cumplir, Él ha dado a la iglesia el Paracleto, el Espíritu Santo, para que así mantenga una comunión íntima con su esposa. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26 dice lo siguiente: y de igual manera, te espero un momento para que tú puedas ir al libro de Romanos. Quiero que lo leamos juntos. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué privilegio para la iglesia. Qué privilegio que tenemos hoy en medio de toda esta adversidad, en medio de una crisis mundial, en medio de una pandemia mundial que está llegando de a poco a todos los países del mundo. Y aquellas medidas internacionales, sanitarias, están llegando a todas y cada una de las ciudades de los distintos países. Llegó a Ecuador, llegó a Guayaquil, llegó a esta provincia. Mas sin embargo, en medio de toda esta situación, de esta última semana que hemos vivido, tal vez nos hemos sentido un poco extraños, un poco confundidos, un poco sin entender esta situación, pero hoy Dios, a través de esta entrega, te recuerda que en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, la iglesia es la esposa de Cristo. Y lo primero que Él le recuerda es sus derechos. Tienes derecho a muchas cosas, amada iglesia, y el Señor te las ha recordado una a una. Toma del amor de Cristo en este tiempo si no lo has venido haciendo. Siente esa preservación en santidad, en purificación, en limpieza de toda mancha. Disfruta de la provisión que Dios le da a la iglesia, de su cuidado y también de la comunión. Pero debemos de recordar que en toda relación existen derechos por un lado, pero también compromisos. ¿Y cuáles son esos compromisos que la iglesia tiene que cumplir? ¿Cuáles son los compromisos de la esposa? Veamos Efesios 5:24. Regresemos a la lectura central y vamos a retroceder un versículo. En el 24 de Efesios 5 dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo voy a volver a repetir en la expresión que corresponde a este compromiso que tiene la esposa. Así que, subráyelo en su Biblia, como la iglesia está sujeta a Cristo. Dígalo usted personalizando ese versículo. Así que, como yo, David Pérez, está sujeto a Cristo. Ponga su nombre, empodérese de esta expresión. El compromiso de la esposa viene por la sujeción a Cristo. Al recibir tantos privilegios, al recibir tantos derechos, tantas ventajas, la iglesia también tiene que asumir su responsabilidad de mantener una buena relación con su esposo, el Señor Jesús. Ahora, preguntémonos, ¿cómo lo hace?
cómo hace la iglesia, cómo hace la esposa para cumplir este compromiso. Principalmente, el Señor nos dice, sometiéndose a Cristo como buena esposa, como una esposa obediente, como una esposa leal, como una esposa que ama, tiene que someterse a Cristo. Efesios 5:22, un poquito más atrás, dice, para corroborar y argumentar más a esta expresión, dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¡Wow! Como al Señor. ¿En qué consiste esto? La iglesia, o sea la esposa, cumple su compromiso y para ello tiene que ser, primero, recíproca. Primero, tiene que ser recíproca al amor que recibe de Cristo. ¡Wow! Recordemos lo que dice la segunda parte del versículo 25 de Efesios 5, que lo vimos en la primera parte de este sermón. Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que ser recíproca al amor que recibe de Cristo. Es triste escuchar que una esposa no sea amada por su esposo. Eso es muy triste. Y en los últimos tiempos es muy común. Muy común. Pero más triste aún es escuchar que una esposa no ame a su esposo, no corresponda a su amor y a las atenciones cuando el esposo le da todo y le cumple en todo. Eso es más triste. Lamentablemente la iglesia a veces se comporta en ese sentido. Israel lo fue en el Antiguo Testamento, no fue recíproca. Ustedes pueden ver a través de la historia en el Antiguo Testamento todo lo que hacía Dios por el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hacía todo lo contrario. Siempre no correspondía al amor que Dios le manifestaba. La iglesia en Éfeso cayó en la misma trampa. Y eso es necesario compartirlo también. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Vamos al final del canon y veamos Apocalipsis 2, 4. Y dice, ya estamos ahí, Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es una carta dirigida a Éfeso. Cristo advierte también de este problema en los últimos tiempos. En Mateo 24:12 podemos ir al Evangelio de Mateo y buscar en el capítulo 24, versículo 12, que dice lo siguiente. Mateo 24:12. En esta porción vamos a encontrar una advertencia que hace Cristo acerca de los peligros en los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Estos tiempos que vivimos, amados hermanos, amigos, que me están escuchando por este medio, son tiempos en los cuales de manera reiterativa, lo hemos dicho en distintos espacios, el crecimiento de la violencia, el crecimiento de la maldad, del asesinato, de la corrupción, de la pérdida de valores, etcétera, etcétera. La apatía por el prójimo, la apatía por el derecho a la vida de los otros seres humanos. Vemos tiempos difíciles que estamos viviendo hoy en día y muchos llegan a enfriarse en su amor. Pregúntate en este día, ¿y nosotros cómo estamos con nuestro amor?
¿Cómo estamos en estos momentos? Tal vez mucha gente, el hecho de estar encerrado en su casa esta última semana, el hecho de ver de que ya la cifra a nivel mundial por efectos del coronavirus deja más de 11.000 fallecidos, las especulaciones que se dan en todos los países acerca de cómo enfrentar este tema, la crisis sanitaria de Italia, de España y de algunos países que ya en Latinoamérica se comienza a ver. Mucha gente comienza a enfriarse, mucha gente comienza a resentirse con Dios, mucha gente comienza a dejar de orar, mucha gente comienza a dejar de compartir el Evangelio. Y Dios te dice en este día, amada iglesia, tú eres la esposa de Cristo y el amor que Él ha depositado en ti necesita que sea revertido a través del servicio a los demás. Hay que ser recíproca, hay que ser grato, hay que tener gratitud por lo que recibimos. Y este es el tiempo donde más la iglesia debe de activar, debe de compartir las buenas nuevas. No es el tiempo para enfriarse, es el tiempo para continuar y perseverar. Es el tiempo que Dios nos está dando para seguir predicando la palabra, para compartir al vecino, para compartir al familiar que no conoce de Cristo, para el compañero que no conoce de Cristo. Amada iglesia, el amor que Dios ha depositado sobre ti, tienes que compartirlo, porque de lo que has recibido de gracia comienza también a dárselo al que más lo necesita. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que ser recíproca. Ese es su compromiso, esa es su obligación. Tenemos que ser recíprocos al amor de Cristo. Pero también otro de los compromisos que tiene la iglesia es responder a la preservación de Cristo para la iglesia. De acuerdo a lo que vimos en Efesios 5, 26, 27. Porque Él santifica, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Si el Señor se esmera tanto en cuidarnos del pecado y ayudarnos a crecer en la santidad, ¿cómo estamos respondiendo a ese cuidado en medio de esta crisis? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Hacemos caso a la palabra de Dios? Empecemos por ahí. ¿Hacemos caso a lo que la palabra de Dios dice? Debemos recordar que el mismo Señor Jesús pidió al Padre Eterno que nos santifique por medio de su palabra. Juan 17, por favor. Vamos a esta expresión en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, que dice lo siguiente. Leamos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa palabra es la que hoy necesitamos empoderarnos. Tenemos que aprender a dejar el pecado. Y la instrucción la encontramos en esta preciosa palabra, en este compendio de 66 libros, en donde de principio a fin el Señor nos da instrucciones para poder vivir una vida que a Él le agrade. También nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, sometiéndonos a su voz. Nos estamos sometiendo al proceso de quitarnos las manchas y arrugas. Tenemos que considerar que el Señor viene por una esposa y el Señor está más cerca hoy que ayer. No sabemos si vendrá mañana, el próximo año, después de 100 años, no lo sabemos, pero sí tenemos que entender algo. El Señor está más cerca hoy que ayer. Y la manera de presentarnos delante de Él debe de ser como una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Debe de ser como una virgen pura. Vamos a ver lo que dice el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 2. ¿Qué nos dice segunda de Corintios 11, versículo 2? Veamos qué nos dice el Señor en esta parte de la palabra de Dios en esta mañana. Y dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que significa esta situación que no la hemos experimentado en las últimas décadas?
No hemos experimentado en los últimos tiempos algo de precedente como lo que estamos viendo hoy en día. Esta situación, esta crisis es una oportunidad, pero una oportunidad en un momento para el mundo entero. Porque debemos de recordar que aunque muchos tienen por tardanza la promesa de Dios, Él no tarda. Él lo que quiere por su infinito amor y misericordia es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios le está dando un llamado de atención al mundo entero y le dice la fragilidad que tiene el hombre, que es como la neblina del día, que en la mañana está y en la tarde desaparece. El hombre es frágil y Dios a través de esta pandemia se lo vuelve a recordar una vez más. La crisis que está agobiando a todos los países, y no solamente el virus como tal, sino las consecuencias que van a ser bastante caóticas, y su recuperación para los países va a ser a largo plazo. Por eso hoy le dice Dios al mundo: les estoy dando una oportunidad para reflexionar. Les estoy dando una oportunidad para que se arrepientan de su vida, para que dejen esa vida de pecado, para que dejen esa vida de oscuridad y de tinieblas, para que dejen esa vida sin esperanza. Es una oportunidad que Dios le está dando al mundo, pero también es una oportunidad que Dios le está dando a la iglesia. ¿Y por qué me dirá usted? ¿Por qué a la iglesia? Sí, a la iglesia le está dando una oportunidad. Una oportunidad para que se purifique, una oportunidad para que esté santificada, una oportunidad para que no esté con mancha ni con arrugas, para que esté limpia y pura. Es la oportunidad que Dios le está dando a la iglesia en este tiempo de pandemia. Por eso nos estamos recogiendo en nuestros hogares. Tenemos tiempo para reflexionar qué tipo de vida estaba llevando, qué tipo de vida estaba dándole al Señor, cuál era mi verdadero servicio para el Señor, tal vez lleno de prejuicios, tal vez lleno de dogmas, de pura religiosidad y nada de actitud pura del corazón para adorar a Dios. La oportunidad en medio de todo esto para la iglesia es de ponerse a cuenta, porque muy pronto viene por su iglesia y el Señor se lo está recordando. Muchos creen que la iglesia se está cerrando. Muchos creen que se ha cerrado la iglesia. La iglesia no se ha cerrado. Se han cerrado los templos. Se han cerrado los edificios donde la iglesia se congregaba. Han pasado 18 siglos desde que un hombre llamado Constantino levantó edificación para que los cristianos no estén dispersos y puedan concentrarse en un lugar. Muchos años de comodidad. Muchos años en donde la iglesia no ha querido salir de las cuatro paredes. Y hoy el Señor saca a la iglesia de las cuatro paredes y las esparce hoy en día para crecimiento del reino de los cielos. No es tiempo para que la iglesia esté de brazos caídos. No es tiempo para que la iglesia esté durmiendo. Es tiempo para que ahora la iglesia se active más que nunca. Para que ahí desde tu hogar, a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje en el WhatsApp, a través de un mail, a través de una llamada convencional, tú puedas compartir las buenas nuevas de salvación en un tiempo donde Dios te está dando oportunidad a este mundo de arrepentimiento. Por eso tú y yo debemos de someternos a este proceso que Dios nos está dando. Es el compromiso que tenemos como iglesia, el compromiso como esposa de Cristo. Sometámonos a Él. Él le dio una misión a la iglesia y a través de los años la iglesia distorsionó la misión. Y el Señor nos ha estado hablando en los últimos años. Hay que salir de las cuatro paredes, hay que salir a las calles, hay que compartir el evangelio. Hoy más que nunca, ese trabajo que no se ha hecho, se lo está viendo en las calles, en la delincuencia, en la prostitución, en las drogas. El Señor quiere que toda esa gente pueda venir a los pies de Cristo. Algo más que tiene que hacer la iglesia dentro de su compromiso es ser agradecida. Agradecida por la provisión de Cristo. Provisión. Cristo ha provisto de maestros, evangelistas, pastores para su iglesia. Y la pregunta es si la iglesia valora. Tú como iglesia
No importa si eres miembro de mi iglesia o eres miembro de una iglesia hermana. En esta mañana el Señor nos está exhortando y motivando a ser gratos por esa provisión que llega. Esos hombres que tendrán que prepararse día tras día y ahora buscar cualquier estrategia para seguir compartiendo el alimento para la grey. Estás valorando la enseñanza, estás valorando la predicación. Este es el tiempo de que ores por tus pastores. Este es el tiempo de que ores por tus ministros. Este es el tiempo que ores por esos diáconos. Es el tiempo que ores por esos siervos que Dios ha levantado y ha puesto en tu congregación para que te alimenten a través de la sana enseñanza de la palabra. Este es el tiempo donde la iglesia también tiene que asumir ese compromiso, esa obligación de ser grato con el Señor y orar por esos hombres que están día y noche, hombres y mujeres, preparándose para llevar esa palabra. Te animo, querido hermano y amigo, a que no dejes solos a esos hombres que también tienen sentimientos, esas mujeres que también tienen sentimientos y que necesitan tal vez de que tú también les des ánimo, que los llames, que les visites a través, hoy en día, solo virtual, a través de un mensaje, a través de un audio. Sean gratos con Dios. También le deja un compromiso más a la iglesia. Hay que crecer en intimidad de comunión con Cristo. No puede ser posible que digamos que en este tiempo estamos aburridos porque no tenemos nada más que hacer. No puede ser posible que uno escuche a los hermanos decir eso. Hay mucho que aprovechar en este tiempo de cuarentena. Hay mucho que fortalecer. Hay que fortalecer la oración. Hay que fortalecer el estudio de la palabra. Hay que comenzar a escudriñar más la palabra de Dios. Hay que memorizar más la palabra de Dios. Hay que comenzar a tener mayor intimidad con el Señor. Era necesario hacer una pausa en la vida. Que el Señor le ha puesto una pausa a este planeta. Si tú miras las noticias, ves una descontaminación ahora total. El silencio en las calles, las aguas cristalinas, ya el smog es cuestión del pasado. Y tú puedes ver cómo el planeta necesitaba una pausa. Yo creo también que el cristiano la necesitaba, porque estaba inmerso en un mundo globalizado, consumista, en donde ahora todo giraba en torno al trabajo y al trabajo y al trabajo, y no había tiempo para nada. Pastor, no puedo leer la Biblia porque no tengo tiempo. Pastor, no puedo orar porque no tengo tiempo. Pastor, no puedo ir a la iglesia porque no tengo tiempo. Ahora tienes tiempo de sobra. Ahora tienes tiempo que te basta y te sobra para tener intimidad con tu Padre Celestial. La iglesia, la esposa, tiene que pasar tiempo con su esposo. Es triste cuando un esposo no quiere pasar tiempo con la esposa. Es verdad. Pero es peor todavía cuando la esposa no quiere pasar tiempo con el esposo, que la ama y da todo por ella. Jesús dio todo por ti, amada iglesia. Jesús dio todo por ti. Y así debe de ser la iglesia, grata, pasar más tiempo. No hay que descuidar la comunión con nuestro Señor. Si traemos a la memoria las palabras de Osea como referencia, capítulo 4, versículo 6, en la primera parte: mi pueblo fue destruido porque le faltó intimidad. Intimidad con su Padre. No puedes tú ser parte de las estadísticas. Tú estás llamado a triunfar en Cristo Jesús en medio de esta prueba, porque la iglesia de Cristo no va a ser destruida, porque el enemigo no tiene arte ni parte sobre la iglesia, sobre la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy el Señor nos ha recordado que en medio de la crisis, la iglesia es la esposa de Cristo. Por eso te animo, amado hermano, a que primero mires todas esas bendiciones que recibes como iglesia. Puede ser que tú que me estás escuchando no seas aún un cristiano, pero es fácil si tú quieres en este momento gozar de lo que la iglesia de Cristo está gozando.
y es recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. No pierdas más tiempo. No seas parte de la estadística de aquellos que mueren sin Cristo. Porque hoy el cristiano se siente fortalecido. El apóstol Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amado hermano, amigo, no te aferres a esta vida. El aferrarse a la vida en esta tierra es aferrarse a la muerte eterna. Aferrarse a la vida que da Cristo es vivir por la eternidad. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la promesa de Jesús a la iglesia. No, es una promesa para el mundo. El mundo que cree que puede seguir prolongando su vida en esta tierra se aferra a la muerte.